Aspe es un extraño territorio, un pueblo de fábulas, de grandes civilizaciones y guerreros legendarios. Aspe a nivel histórico tiene una importancia muy grande, ha tenido una ocupación humana continua desde la prehistoria hasta la época contemporánea. El lugar donde se encuentra es un cruce de caminos, está muy cerca del mar, cerca de la meseta, tiene ríos y eso ha hecho que aquí siempre viviera gente. Tenemos una riqueza patrimonial increíble, muchísimos yacimientos arqueológicos que son muestra y huella de ese pasado. Un pasado que en Algézares se funde en el paisaje. Con una enorme concentración de yacimientos arqueológicos, los Algézares posee algunos de los enclaves prehistóricos más importantes de la España mediterránea. El poblado argárico es uno de ellos. Un caudillo guerrero yació aquí durante 4 milenios, guardando los secretos de los Algézares, hasta que fue descubierto para la ciencia, revelándonos que Aspe fue siempre un lugar deseado. Pero, ¿cómo pudo la gente vivir desde siempre en un territorio tan árido? Los Algézares guarda algunas respuestas ocultas en su corazón rojo. Dominado por espartales y tomillares semidesérticos, su extraña belleza alberga formaciones vegetales muy singulares. Los reptiles aprovechan el ambiente tórrido para calentar sus cuerpos de sangre fría, esperando la temperatura óptima para activarse en busca de presas. El nombre de Algézares proviene de una palabra que significa yeso. Una roca muy blanda que junto con las margas y las arcillas rojas caracteriza este paraje y permite comunidades vegetales que compiten en rareza y nivel de protección legal. Los tomillares sobre yesos son muy raros en la península y no existen en el resto de Europa. Conviven junto a hermosos espartales que llegaron incluso a ser cultivados por el hombre. Ambas formaciones están estrictamente protegidas por la Unión Europea. Y en medio del semidesierto, ¿dónde encontraremos la explosión de vida? Por supuesto, en un oasis. El río Vinalopó es el oasis que atraviesa la provincia de Alicante de norte a sur, regando la vida a su paso. Nace en la Serra de Mariola, un inmenso acuífero que nutre multitud de fuentes y ríos como el Clariano, el Serpis o el propio Vinalopó. Un extraño río con varios nacimientos que hace posible el milagro: convertir un páramo seco en un vergel. Pero la vida de los ríos es muy sacrificada y el Vinalopó se ve afectado a su paso por una comarca muy poblada e industrial, agonizando hasta una muerte anunciada indigna de este trascendental curso de agua, contra un muro de hormigón en una acequia. Gracias al valle del Vinalopó sobrevivieron los que probablemente fueron los mejores cazadores humanos de la historia. Los últimos neandertales del planeta tuvieron en los Algézares de Aspe un área de aprovisionamiento de donde extraían el sílex para fabricar herramientas y mortíferas armas.
Animales de fábula, como el rinoceronte lanudo, fueron abatidos con puntas arrancadas de las entrañas de Algézares, contribuyendo a la extinción de esta legendaria fauna y a su propia extinción como especie humana. Posiblemente los más grandes cazadores que jamás existirán. El paisaje es uno de los principales valores en este paraje natural municipal. Cuando hablamos de paisaje, estamos hablando de cómo la interacción entre los factores naturales y los factores humanos han configurado la forma y esa expresión, esa interpretación que tenemos del territorio. Paisaje de oasis. Paisaje de jungla. Paisaje de sal. A mi alrededor podéis ver una comunidad de saladar típica de este paraje natural, compuesta por plantas un poco especiales, adaptadas a vivir en suelos con mucha sal, suelos muy difíciles. ¿Y por qué son tan salados estos suelos? Estamos en una zona de clima mediterráneo, pero que llueve muy poco, es casi una zona árida. Cuando el agua del Vinalopó cruza este territorio, recoge mucha sal. Como además hace mucha calor, el agua se va evaporando, la sal queda pegada, queda retenida en el suelo. Solo plantas que puedan resistir esa sal en la tierra pueden sobrevivir. La cultura popular supo utilizar y dar nombre a plantas como las saladillas o la sosa alacranera, que forman parte de las estepas salinas, comunidades vegetales también prioritarias para su protección. Una de las joyas de la corona botánica de Algézares es esta pequeña plantita, Helianthemum squamatum, que significa la planta escamosa que florece con el sol, porque tiene la extraordinaria capacidad de extraer el agua incrustada en las rocas de yeso a escala molecular. Un logro que en los Algézares se convierte en una gran hazaña y que la destaca entre las plantas del semidesierto. Los humanos también hemos intentado extraer hasta la última gota de agua de este páramo seco. El patrimonio hidráulico es fiel reflejo de ese esfuerzo titánico. La acequia mayor nacía en la margen izquierda del río, en el ya desaparecido Puente de Hierro, aguas arriba del Algézar, atravesando colinas y vaguadas para salvar su enorme salinidad, similar al agua del mar. En la margen derecha y 2 siglos más antigua, otra monumental conducción de agua recorre 17 kilómetros de barrancos gracias a acueductos de 1, 2, 3, 4 y obra cumbre de esta vital infraestructura y símbolo del paraje de los Algézares. El impresionante acueducto de los 5 ojos. El paraje de los Algézares fue declarado como tal paraje natural municipal mediante un decreto del Consell de octubre de 2013, tras una larguísima tramitación que duró más de 6 años.
Pero este majestuoso patrimonio hidráulico no acaba aquí. Una de las presas más antiguas de Europa, la segunda en activo más antigua de España y la primera presa de arco desde el Imperio Romano, está merecidamente declarada Bien de Interés Cultural. En el siglo XVII, el pantano de Elche hizo real lo que parecía imposible: que el pequeño río Vinalopó fuera capaz de ampliar aguas abajo el oasis en medio del semidesierto. Y aguas arriba, ha propiciado uno de los carrizales más extensos del sureste ibérico. En algunos barrancos se forman charcas estacionales que albergan gran diversidad de fauna. Garcetas, garzas, chorlitejos aprovechan estas aguas poco profundas para alimentarse y protegerse de los depredadores. Pero en la jungla de Carrizo, el peligro acecha en cada rincón. Hoy no ha habido suerte para el zorro. El oasis que formó el pantano supuso un auténtico salvavidas para multitud de especies animales. Algunas de ellas se encontraban en una grave situación, como la malvasía de cabeza blanca. Esta especie de pato, en peligro de extinción en la Comunidad Valenciana a causa de la destrucción de los humedales mediterráneos, necesitó un rescate in extremis para albergar alguna esperanza. Pero esta casi idílica situación no tardó en quebrarse. El aumento de la población humana y la industrialización sin respeto por el entorno, característica del siglo XX, contaminaron el río y colmataron el embalse de residuos de la industria de la piedra, provocando lo inevitable. La catástrofe ecológica. Y el oasis, con toda su valiosísima fauna, simplemente desapareció. Quizá Algézares sea el resultado de muchas ausencias. Las ruinas de casas de labor serán yacimientos arqueológicos en el futuro. En cualquier recodo se esconden vigías de ese pasado. Algunos ya desaparecidos, víctimas de la posmodernidad, como la Casa de la Coca, que hemos reconstruido virtualmente por primera vez en su solar original gracias al arquitecto de Aspe, Mariano Cuevas. Al igual que la Casa de Upanel, la más singular de los Algézares. Única por sus aspilleras en las torretas de la fachada, desde donde sus inquilinos podían defenderse con escopetas, quizá, de los bandoleros que aprovechaban la soledad de estos parajes para arrebatarles lo poco que daba esta difícil tierra. Espectro de la casa que fue, Upanel, como todas las demás, también se fusionará con el paisaje. Un paisaje modelado por el hombre a golpe de pico. Los restos de hornos de yeso son la prueba palpable de la enorme importancia de las canteras para aprovechar las piedras de los Algézares.
literalmente los lugares de yeso. El paraje de los Algézares está dominado por rocas de edad triásica. Estas rocas comprenden un espacio que va entre los 200 y los 230 millones de años. Es un excelente lugar para observar prácticamente todo el espectro de rocas sedimentarias que conocemos. Son muy ricas en materiales yesíferos, en lo que llamamos rocas evaporíticas, que tienen un comportamiento plástico. Este comportamiento plástico facilita que estas rocas fluyan con más facilidad que otras. Eso ha hecho que todas estas unidades yesíferas hayan ascendido. Este desplazamiento ha inclinado los estratos o los ha dejado buzados de tal forma que en planta podemos observar perfectamente esta configuración anular. De alguna manera, la propia geología ha tomado la decisión de limitar geográficamente este lugar de los parajes colindantes, lo que hace de este lugar un excelente laboratorio natural para la observación de la geología. Una cantera abandonada puede ser una nueva oportunidad para la vida. Todo es posible en Algézares, incluso el martín pescador en el semidesierto ibérico, donde escasea por completo. Charcas como esta debieron salvar la vida de muchos animales en la travesía del desierto que supuso la rotura de la presa. Tras algunos años en el olvido, unas obras de emergencia devolvieron la lámina de agua al embalse y con ella la fauna. Pero este oasis sigue amenazado. A pesar de su belleza, esta cascada no debería existir. El aliviadero inferior necesita una solución definitiva que impida para siempre que el embalse desaparezca otra vez. La tarde avanza en aparente calma hasta que un grupo de grandes rapaces irrumpen el paraje. Varias águilas de las lagunas se reúnen sobre el carrizal, quizá preparando la migración a África. Catalogada en peligro de extinción en la Comunidad Valenciana y de interés especial a escala estatal, su presencia en este paraje, y aún más en tal número, sitúa la zona de Algézares y el pantano como un lugar privilegiado. Pero las águilas de las lagunas no están solas. Bandadas de negras grajillas de la familia de los cuervos acuden para ahuyentar a las águilas, acosándolas en pleno vuelo. Las águilas no tienen más remedio que huir de las agresivas grajillas. Algunas, extenuadas, han de refugiarse en la jungla de carrizo. Otras se elevan hacia las alturas, cediendo a las grajillas la conquista del cielo de la laguna. Pero de nuevo, las apariencias engañan. Bandadas de blancos pájaros aparecen como quien gana el hogar tras una dura jornada. Hacia el ocaso, cientos de garcetas se reúnen desde los campos del sur para pasar la noche.
Grajillas y garcetas representan un curioso espectáculo en blanco y negro. En la hora mágica, los animales del crepúsculo emergen de la nada para reclamar su lugar en el mundo. E inevitablemente, la noche cae. En las primeras luces del alba, hasta las inmóviles piedras toman vida propia. Los pájaros anuncian la llegada de un nuevo día. El abetorillo aprovecha los primeros rayos de sol para cazar un desayuno siempre esquivo. Es el momento en que muchos naturalistas inician su jornada. Los anilladores científicos son una extraña especie de campo, a medio camino entre pescadores del viento y cirujanos de precisión. Carriceros, ruiseñores o mirlos caen en sus redes por una buena causa. Y en algunas ocasiones muy especiales, incluso los cazadores resultan cazados. El huidizo abetorillo ha sucumbido a la emboscada. Más de 80 especies anilladas ilustran la enorme biodiversidad de Algézares y la pasión de Pedro y sus colaboradores por una tarea muy valiosa que llevan a cabo desinteresadamente en coordinación con otros anilladores del resto de Europa. Si nos detenemos a leer, a interpretar el paisaje en Algézares, nos daremos cuenta de que tiene multitud de historias que contar. La historia de interesantes procesos geológicos, la historia de los primeros asentamientos humanos, la historia de la gestión y la cultura del agua. Además, el paisaje de Algézares está cargado de numerosas referencias emocionales que hemos asignado todos aquellos que de una u otra manera hemos tenido contacto, siempre de acuerdo a nuestras experiencias personales, individuales, pero también colectivas. El paisaje de Algézares está alimentado de toda esa carga simbólica de los que hemos crecido como personas y como profesionales en este entorno. La declaración como espacio protegido también va a contribuir a una mejora de la percepción por parte de la población. Cuando oímos la palabra oasis, pensamos normalmente en un grupo de palmeras en un desierto africano, por ejemplo. Este paisaje de la zona de los Algézares también es un oasis, es una mancha importante de vegetación rodeado de todo un
ambiente bastante seco. No llega a ser un desierto, pero es casi como un desierto, es una estepa muy seca. Estamos pues ante un oasis, pero de clima mediterráneo. Algeciras comienza un periodo de esperanza. Las especies en peligro se aferran a cualquier posibilidad de sobrevivir. Los señores del cielo planean sobre el páramo seco. Un semidesierto con el alma verde.